Bienvenido a Misterios Clásicos, donde cada taza de té esconde un secreto. Esta noche seguimos, señorita Marple. En una cocina de pueblo oscurecida por la muerte, una comida preparada con algo más que especias. ¿Fue celos o justicia implacable? Enciende una vela y que comience el misterio. Era una de esas tardes en St. Mary Mead, en las que el aire parecía detenerse entre respiraciones, como si el pueblo mismo aguzó el oído para escuchar un sonido olvidado. Los últimos rayos de sol iluminaban la aguja de la iglesia como un hilo dorado, y el aroma de cebollas cocinándose a fuego lento, quizá, o el eco de un asado, flotaba tenuemente sobre el césped. La calma era tan absoluta que incluso los gorriones en el sector de la vicaría parecían indecisos entre piar o esperar. Era la quietud previa a la cena, cuando la satisfacción doméstica y las charlas se intensificaban. Al final de la calle principal se vio a la señora Hester Kettle, cocinera de la familia Larkspur, cargando una cesta cubierta como si de ella dependiera su reputación. Era una mujer robusta de 60 años, con brazos como moldes para budín y una mandíbula capaz de partir una cebolla con solo desearlo. Tras su elegante cofia, todo el pueblo podía percibir sus opiniones, que se cocinaban a fuego lento como un caldo bien hervido. Y aunque nadie sabía decir con exactitud qué llevaba, todos coincidían en el tono suave y confidencial que St. Mary Mead reservaba para los asuntos ajenos, en que la señora Kettle estaba de nuevo en uno de sus arranques de mal humor. Desde su ventana con vistas al camino, la señorita Marple fue lo primero que vio la cesta. Era de esas cosas que nunca pasaba por alto un movimiento fuera de temporada, un propósito desproporcionado. Su labor de punto descansaba en su regazo, las agujas brillando tenuemente a la luz suave. Pensó, con esa leve sonrisa interior que solo ella comprendía, que una cesta tapada en una tarde soleada a menudo había causado más problemas que una pistola en una noche de niebla. En el jardín de la vicaría, la señora Price Ridley le confiaba a la esposa del reverendo que había oído a la señora Kettle murmurar que ya no quería esa salsa después del almuerzo en Larkspur House. Tales murmullos, decía, siempre presagiaban una discusión, y una discusión con la señora Kettle solía significar resignación, lágrimas y una carta en The Gazette sobre la imposibilidad de tener servicio doméstico desde la guerra. La voz de la señora Price Ridley, rolliza y segura como su figura, resonó a través del seto como un sermón inesperado. La señora Clement, que había aprendido a moderar su curiosidad con caridad, murmuró algo sobre los malentendidos, pero sus ojos permanecieron fijos en el camino por donde había pasado la señora Kettle. «Creo que va a casa de la señora Partridge», dijo. Las dos intercambian recetas o quejas. En Larkspur House, la cocina aún resonaba con el eco de una acalorada discusión vespertina. Sobre la mesa recién fregada, una olla de estofado de pescado se enfriaba, del que se elevaba vapor en suaves suspiros. El señor Leonard Larkspur, abogado jubilado y autoproclamado gourmet, había exigido que el plato se mejorara, según él, para igualar algo que había probado en Francia. Hester Kettle, con 40 años de experiencia en la cocina inglesa y sin ninguna intención de aprender sobre el ajo, le había dejado bien claro lo que pensaba de las extravagancias continentales. A la hora del té, la receta estaba hecha trizas. El gato se había refugiado en la despensa y la ira de la señora Kettle había alcanzado un punto crítico. Se marchó poco después, cesta en mano, murmurando que no volvería para la cena. Pero la volvieron a ver una hora más tarde, cerca del cruce de caminos junto a la oficina de correos, hablando en voz baja con el joven Timothy Larkspur, su sobrino, aquel con deudas y una sonrisa demasiado efímera. Varios aldeanos afirmaron más tarde haber visto su mano sobre la de ella,
aunque lo que se oyó entre ellos quedó amortiguado por el zumbido de las abejas y las normas sociales. Miss Marple, durante su paseo vespertino, pasó por aquel mismo lugar. Vio una página de periódico enganchada en el seto, una columna de recetas rasgada en diagonal, con los bordes manchados por algo que se había secado hasta adquirir un color óxido. La guardó con cuidado en el bolsillo. Una receta rota, pensó. Rara vez era solo eso. Los ánimos se caldearon en las cocinas mucho antes de que los crímenes se sirvieran fríos. A las 6, el humo de la cena se elevaba de todas las chimeneas. En el Blue Boar, el tabernero comentaba que Leonard Larkspur había devuelto su pudín por estar demasiado dulce y que nadie que pelea por el azúcar acaba bien. En la casita de enfrente, la señorita Hartnell se disponía a visitar a su hermana con un pastel envuelto en muselina y añadió con satisfacción que el estofado de la señora Kettle tenía un olor muy extraño. En menos de una hora, al menos 3 versiones distintas de la disputa circulaban en la conversación, ninguna completamente falsa y ninguna completamente verdadera. Cuando el crepúsculo se instaló suave, malvado y con una leve melancolía, la señorita Marple dejó a un lado su labor de punto y encendió la lámpara. Pensó en la cesta, la receta y el silencio que había reinado tras la partida de la señora Kettle. Había una sensación casi imperceptible de que la rutina del día en el pueblo se había deshilachado en algún punto. Un hilo se había tensado más de lo debido. Afuera, la campana de Santa María dio las 7. El sonido se extendió por los jardines, a través de las cortinas de encaje y las persianas corridas. En ese mismo instante, un grito surgió desde Larkspur House, un alarido agudo y repentino que rompió la quietud del atardecer como un cristal. La mano de la señorita Marple, a medio camino de su taza de té, se detuvo. No tenía prisa, rara vez la tenía. Pero sabía, con la misma certeza con la que conocía el orden de sus propias oraciones, que algo terrible había sucedido y que la tranquila vida de St. Mary Mead tardaría bastante en recuperar la calma. El grito pareció extenderse entre los setos, silenciando incluso a los ruiseñores. Una puerta se cerró de golpe en algún lugar del prado y luces surgieron tras las cortinas de encaje con la rapidez de unos ojos sobresaltados. Miss Marple dejó su taza con sumo cuidado, como si la serenidad misma pudiera calmar el ambiente. Afuera, el camino ya agitaba la silueta de la señorita Hartnell envuelta en su chal, la bicicleta del vicario tambaleándose al salir del cobertizo, y un puñado de aldeanos curiosos se dirigían instintivamente hacia el sonido que había perturbado su paz vespertina. Cuando la señorita Marple llegó a la puerta del Larkspur House, se había congregado un pequeño grupo de personas. La señora Price Ridley, por supuesto, ya estaba allí, plantada en el camino de grava como si la providencia la hubiera enviado para presenciar la tragedia. Fue desde la cocina, declaró con el tono de quien acostumbra a acertar con las desgracias ajenas. La entrada de los criados, sin duda. Siempre dije que la casa acabaría en alguna calamidad. La puerta principal estaba entreabierta. Desde dentro llegaba un tenue olor a algo quemado, quizá guiso de pescado, y el más fuerte aroma a aceite de lámpara derramado. La criada, una muchacha menuda y pálida, rondaba cerca del umbral escurriendo su delantal, mientras que el joven Timothy Larkspur apareció tras ella, pálido como la muerte, con las manos temblorosas. Dijo algo sobre su tío, sobre llamar al doctor Haydock, pero sus palabras se atropellaban como cartas lanzadas al aire con prisa. La mirada de Miss Marple se desvió más allá de él, hacia el tenue resplandor del pasillo. Caminó en silencio, su presencia casi invisible entre la confusión. Se detuvo en el umbral de la cocina. Leonard Larkspur
yacía desplomado junto a la chimenea, con una mano extendida hacia la mesa, como si hubiera intentado alcanzar algo y no lo hubiera logrado. La olla volcada brillaba oscuramente sobre las losas, su contenido derramándose en una marea lenta y siniestra. Tenía el rostro girado hacia un lado, la expresión fija en la peculiar quietud que nunca pertenece al sueño. El doctor Haydock llegó apresurado, con esa prisa que intenta ser profesional, ocultando la alarma. «Por lo que parece, es veneno», murmuró, agachándose con el estetoscopio. «Aunque no lo sabremos con certeza hasta mañana». Podría ser un latido cardíaco, pero sus labios sí, cuentan otra historia. Según alguien, la señora Kettle no había regresado. Se esperaba que preparara la cena, pero se había marchado hacía horas tras una discusión. La noticia se extendió entre los criados y llegó hasta el jardín, adquiriendo mayor peso a medida que avanzaba. En cuestión de minutos, la cocinera ya no estaba ausente, lo cual en St. Mary Mead significaba algo mucho más siniestro. Llamaron por teléfono al inspector Craddock de Melchester, y al poco rato, su coche llegó con un sonido que resonó en el murmullo del pueblo como un signo de puntuación en una frase desordenada. Era enérgico, cortés y mostraba un ligero escepticismo ante cualquier emoción. El interrogatorio comenzó con la eficiencia de la rutina. ¿Quién vio por última vez al difunto? ¿Quién preparó la comida? ¿Quién la probó? Pero la señorita Marple sabía, mientras permanecía en silencio junto a la chimenea, que la rutina rara vez desvelaba lo que el orgullo y la envidia habían enterrado durante mucho tiempo. El relato de Timothy Larkspur se interrumpió. Su tío se había quejado de indigestión antes e insistió en terminar el estofado para demostrarlo. Timothy no había probado un bocado. El inspector tomó nota de ese hecho sin comentarlo, pero con un leve guiño que sugería cálculos, sincronización y oportunidad. La historia de la criada, en cambio, era una confusión de cacerolas tintineantes y el mal genio de la señora Kettle. Dijo que el caballero ya no entendía la comida inglesa, susurró la muchacha, y luego cerró la tapa de la olla con tanta fuerza que el gato corrió debajo del aparador. El gato, ahora agazapado junto al cuerpo que se enfriaba, siseaba ante cualquier movimiento. Miss Marple lo observaba en silencio. Los animales, pensó, rara vez fingían. No entendían las apariencias, solo las verdades. Cuando el inspector se volvió hacia ella, mitad por cortesía, mitad por curiosidad, habló con suavidad. «Si me permite sugerir, inspector, el asunto de la receta podría ser de su interés. Esta tarde vi un trozo roto cerca del cruce. Parecía como si alguien se lo hubiera llevado enfadado y luego se hubiera arrepentido demasiado tarde». Él le dedicó una sonrisa paciente, de esas que se ofrecen a solteronas bien intencionadas, pero, aún así, ella vio cómo guardaba una libreta en el bolsillo. No sería la primera vez que sus pequeñas observaciones maduraban antes que sus teorías más ambiciosas. Afuera, los aldeanos se reunían bajo las ventanas, susurrando a la luz de las linternas. Algunos compadecen al viejo abogado, otros hablaban del mal genio de la señora Kettle, o de las deudas de Timothy, de las que se hablaba en voz baja en la oficina de correos. Cada historia contenía su propia mezcla de culpa y compasión, aunque ninguna tenía aún el sabor de la verdad. Las apariencias, reflexiona la señorita Marple, tenían la desafortunada manera de perfeccionar las mentiras. Cuando por fin regresó a su cabaña, el pueblo había comenzado a calmarse de nuevo, aunque no con paz. Su lámpara proyectaba un pequeño círculo de luz en la noche, mientras dejaba el periódico roto sobre la mesa. La mancha, ahora más oscura, se había extendido a lo largo del pliegue. En el margen, escritas tendiente a lápiz, estaban las palabras, añadidas poco después. Miss Marple las repasó con la yema del dedo, con una expresión indescifrable,
Tan solo unas pocas palabras como esas, pensó, habían arruinado más de una vida. A lo lejos, un perro ladró una vez y luego guardó silencio. El ambiente se sentía diferente, como si el pueblo mismo contuviera la respiración, esperando a ver qué surgiría de su propia conciencia latente. La mañana llegó con una engañosa suavidad. La niebla se disipó de St. Mary Mead, como si la hubieran plegado con cuidado, dejando al descubierto un pueblo que lucía exactamente igual que siempre, limpio, sereno y completamente inocente. Pero bajo esa calma exterior, la especulación bullía como un caldo que se deja demasiado tiempo en la estufa. Una muerte en la cocina de Larkspur había dado a todos una historia que aderezar, y cada relato la hacía más rica, más oscura, más satisfactoria para quien la contaba. Miss Marple, que llegó temprano a su jardín, sintió el cambio de inmediato. Incluso los petirrojos cantaban con más cautela, como si los chismes pudieran ser escuchados tanto por las plumas como por los oídos. Se arrodilló para podar su lavanda, con las manos firmes, pero la mente muy activa. Las palabras de aquella receta manchada apenas habían resonado en sus sueños, como el estribillo de un himno inconcluso. Un poco de veneno, un poco de resentimiento, un poco de engaño. Así solían empezar tales tragedias. A las 9:30, el inspector Craddock regresó al pueblo, y la noticia de que la señora Kettle no había vuelto a casa se había extendido como la pólvora. Su pequeña casa junto a los huertos estaba cerrada con llave, las persianas bajadas y la chimenea apagada. La leche en la puerta se había agriado en la botella. Para algunos era prueba suficiente de fuga y para otros de un crimen. Y para la señorita Marple, la ausencia de toda explicación parecía lo más revelador. En la vicaría, la señora Clement recibía a las visitas con la serenidad de quien sabe que su casa se ha convertido en el epicentro de la investigación. La señora Price Ridley ya estaba allí, indignada y con un pañuelo recién planchado. «¡Ojo!», exclamó, «la mujer ya va camino de Southampton. Siempre toman un barco cuando han hecho algo terrible, es casi un instinto». La esposa del vicario murmuró algo sobre no juzgar tan rápido. Pero la señorita Marple, que había llegado instantes después, vio que todos juzgaban con la rapidez que la decencia permitía. «¿Sabe?», dijo con suavidad mientras tomaba su té. «La gente rara vez huye a menos que alguien lo espere. Y la señora Kettle no era, creo, una mujer a la que le gustara ser predecible». La señora Price Ridley resopló. «¿La defiendes? Después de lo que ha pasado». «Defiendo muy poco, querida», dijo Miss Marple en voz baja. «Pero he descubierto que la culpa suele vestir las ropas más respetables de la habitación». La conversación se interrumpió lo suficiente como para que se oyera el tic-tac del reloj. Fue la señora Clement quien habló a continuación, con tono pensativo. «Dicen que Timothy Larkspur estaba en la cocina justo antes de que su tío enfermera. El inspector lo interrogó de nuevo esta mañana». «Ah, sí», dijo la señorita Marple con la mirada perdida. «Los sobrinos son bastante más impulsivos que los cocineros, según mi experiencia. Y el dinero tiene una terrible manera de agriar el afecto familiar». Al otro lado del camino, en Larkspur House, los hombres del forense habían ido y venían. Las cortinas estaban corridas y el sendero de grava mostraba las huellas irregulares de demasiados visitantes. Miss Marple pasó lentamente, con su bolsa de labores bajo el brazo, aparentando ser una observadora inofensiva. Pero sus ojos no pasaron por alto nada, ni la tenue marca de quemadura bajo la ventana de la cocina, ni el rastro de huellas que se dirigía desde la puerta lateral hacia la pradera. Una huella era más pequeña, más estrecha que un zapato de mujer. Quizá, aunque no le dijo nada a la gente, que permanecía a su lado con educada indiferencia. Dentro, el inspector Craddock
Ordenaba las declaraciones como quien arma un rompecabezas con piezas desparejadas. Tenía acceso, tenía motivos, le dijo casi distraídamente. La pelea, el guiso, la desaparición. Si no se presenta antes de que anochezca, tendremos que emitir una orden de registro. La mirada de Miss Marple se posó en el desordenado aparador, donde fichas de recetas, frascos y cuadernos se apiñaban en un caos doméstico. El motivo, repitió con suavidad. A veces se parece a los condimentos, inspector. Un poco de equivocación puede arruinar lo que empezó siendo un plato inocente. Él sonrió con cansancio, escuchando a medias, pero ella ya no le hablaba. Su atención se había fijado en un trozo de papel rasgado, sujeto con un alfiler cerca del especiero, una lista de ingredientes escrita por la señora Kettle. Cada línea era precisa hasta la última. Añadir vino blanco si se aprueba. La señorita Marple la leyó 2 veces. La adición era práctica, pero la frase «si se aprueba» no lo era. Era diferente, casi suplicante. ¿A quién le había pedido aprobación? La pregunta la rondó mientras salía de casa y volvía a la fresca luz de la mañana. El pueblo comenzaba a animarse y los chismes crecían a cada minuto. Frente a la oficina de correos, el joven Timothy fumaba con nerviosismo, con una sonrisa demasiado forzada para la ocasión. «Es terrible, ¿verdad, señorita Marple?», dijo. El tío era un hombre difícil, pero nadie se merecía eso. Aún así, la cocinera no debería haberse marchado, ¿no? Quedó fatal. «Las apariencias son cosas curiosas», respondió ella. «A menudo nos desvían del camino, aunque sí nos dicen lo que la gente quiere que creamos». Él rió con torpeza, tirando la colilla de un manotazo, y ella lo vio marcharse, notando el temblor en su mano y el leve aroma a vino en su abrigo. Las apariencias, en efecto, tanto esfuerzo dedicado a preservarlas, y sin embargo, siempre se escapaba algún detalle. Al mediodía, las nubes volvieron a acumularse, difuminando el sol. Miss Marple llegó a su cabaña, donde la receta rota seguía sobre la mesa. La aplanó bajo un libro, pensativa, con una expresión que no reflejaba ni sorpresa ni certeza. En algún lugar del ordenado caos del pueblo, una verdad aguardaba, pequeña, silenciosa y terriblemente incómoda para alguien que prefería aparentar inocencia. Llamaron levemente a su puerta. Al abrirla, la señora Partridge estaba en el escalón, con el delantal arrugado y los ojos brillantes. «Es por Hester», susurró. «Creo saber dónde está». Las palabras parecían flotar entre ellas, frágiles como el vapor de una tetera. Miss Marple observó las manos temblorosas de la señora Partridge, entrelazadas de esa manera peculiar de quienes saben demasiado y desearían no saberlo. Las mejillas de la mujer estaban enrojecidas, sus ojos enrojecidos por el insomnio. «Pase, querida», dijo Miss Marple en voz baja, haciéndose a un lado. «El aire de afuera solo empeorará su preocupación». Una vez sentada en la mesita junto a la ventana, la señora Partridge respiró hondo y su voz se quebró al comenzar. «Ayer, después de cenar, salí a buscar leña. Vi a Hester caminando hacia el estanque del molino, con el chal bien apretado sobre los hombros. Parecía extraña. No estaba enfadada, ni asustada exactamente, más bien como si acabara de recordar algo terrible y no supiera dónde guardarlo. Extendió la mano hacia la taza de té que la señorita Marple había dejado discretamente delante de ella. «No ha vuelto esta mañana». Pensé que quizá era vergonzoso retenerla. Pero ahora los dedos de la señorita Marple se detuvieron sobre el asa de la tetera. «El estanque», dijo con suavidad, «que es un lugar bastante solitario por la noche». La señora Partridge asintió, presionando el pañuelo contra los ojos. El sendero estaba embarrado, y cuando volví a pasar esta mañana, había huellas marcadas, profundas. 2 pares, creo. Unas podrían ser suyas,
pero las otras más marcadas. De un hombre, quizá. El reloj de la repisa marcaba el tiempo con un suave tic-tac, anunciando el silencio que siguió. Miss Marple echó un vistazo al jardín, donde la luz comenzaba a endurecerse contra las nubes. «Hiciste bien en venir a verme», dijo. «El inspector Craddock debería enterarse de inmediato. Pero antes de molestarlo, me pregunto si recuerdas si la señora Kettle llevaba algo. ¿Su cesta, tal vez?» La señora Partridge vaciló. Sí, era ella. La misma cesta que siempre llevaba al pub Lark Spurs. Pero parecía más ligera de lo normal, como si ya hubiera regalado algo. Un ligero ceño fruncido apareció en el rostro de la señorita Marple. Las apariencias, pensó, podían engañar, pero el peso rara vez mentía. Una cesta vacía contaba su propia historia en silencio. En menos de una hora, Miss Marple y el inspector se encontraban juntos a la orilla del estanque del molino. El agua yacía quieta, opaca y grisácea bajo los sauces colgantes. Libélulas revoloteaban sobre la superficie, ajenas a los hombres que recorrían las orillas. La señora Partridge los había conducido hasta el lugar donde había visto la figura al anochecer. Craddock se agachó junto a unas huellas, murmurando para sí. Dos conjuntos, como ella dijo. Unos pequeños, otros más anchos. Las de la mujer se dirigían hacia el agua, las del hombre en dirección opuesta. Miss Marple se inclinó levemente, moviendo los ojos con la atención de quien lee una vieja carta. Y sin embargo, murmuró, ninguna de las dos impresiones se interrumpe entre los juncos. Curioso, ¿no le parece, inspector? Como si ambas se hubieran detenido no por casualidad, sino por decisión propia. Él alzó la vista. ¿Quieres decir que conoció a alguien aquí y se fue con él? Posiblemente. O tal vez vino con la intención de dejar algo. Su mirada se dirigió a un manojo de espadañas, cuyas puntas se mecían con la brisa. Verás, la gente suele deshacerse de aquello que no soporta conservar cartas, botellas, fragmentos de verdad. Un agente gritó desde más abajo en la orilla. En la mano llevaba un pequeño paquete envuelto en hule, con el nudo aún abierto. Al abrirlo, se reveló un papel doblado y un tenue aroma a especias. El papel era una tarjeta de receta escrita con la letra firme y pausada de Hester Kettle. Estofado de pescado, la especialidad del señor Larkspur. Solo una instrucción resaltaba. Añadir vino blanco después de probarlo. Nunca antes. El inspector Craddock frunció el ceño. «No es veneno, entonces son instrucciones para la cena». Miss Marple no dijo nada. Su mirada se detuvo en la delicada caligrafía, en cómo la tinta se había corrido cerca del final, como si la hubieran humedecido lágrimas o agua estancada. «Las recetas», dijo al fin, «son cosas curiosas, inspector. Dicen cómo se supone que debe quedar algo, pero no cómo quedará». Craddock suspiró. Si se ahogó, lo sabremos mañana. Si huye, alguien la encontrará primero. La mirada de Miss Marple recorrió la superficie ondulante del agua. El reflejo de los árboles vibraba como un espejo que se negaba a quedarse quieto. A veces, dijo en voz baja, la verdad se esconde mejor cuando flota a plena vista. Abandonaron el estanque al caer las primeras gotas de lluvia que repiqueteaba suavemente sobre los juncos. De vuelta en el pueblo, las contraventanas se cerraban temprano y la expectación era palpable. La señora Price Ridley ya había informado a la jefa de correos de que habían visto a la señora Kettle comprando arsénico semanas antes, una afirmación tan segura como una invención. La esposa del vicario intentó en vano frenar la marea, pero el escándalo se propagó mucho más rápido que la caridad. Al atardecer, la señorita Marple se sentó de nuevo junto a la ventana, observando cómo la lluvia difuminaba la luz de las farolas del camino. Sobre la mesa reposaban la receta recuperada y el trozo de papel que había encontrado antes.
Los colocó uno al lado del otro. Uno indicaba lo que debería haberse añadido el otro, lo que se había omitido. Entre ambos intuyó el tenue esbozo de una intención. En la calle, una figura pasó bajo la farola de gas Timothy Larkspur, con el sombrero calado hasta los huesos y un paso demasiado apresurado para la cortesía vespertina. La mirada de la señorita Marple lo siguió hasta que se desvaneció entre las sombras. En el ritmo de la lluvia, creyó oír algo sin resolver, no culpa, exactamente, sino el eco inquietante de alguien que se esforzaba por aparentar paz. La lluvia se había convertido en una fina llovizna cuando Timothy Larkspur dobló la esquina hacia el Blue Boar. Miss Marple, aún junto a su ventana, observó el tenue resplandor del letrero de la posada parpadear en el aire húmedo y pensó en lo fácil que era para la gente refugiarse en el ruido cuando el silencio se volvía demasiado agobiante. El pueblo, a pesar de su respetabilidad, había comenzado a exhibir abiertamente su curiosidad. Ninguna cortina se movía sin intención, ninguna conversación comenzaba sin una alusión cautelosa al desafortunado suceso. Se levantó, buscó su paraguas y salió al callejón. Los charcos reflejan la luz de la farola como pequeños espejos inestables. El paseo hasta el Blue Boar fue corto, pero en ese tiempo sus pensamientos se ordenan sobre la cesta, la cocinera desaparecida, el joven con deudas y encanto, y la curiosa instrucción tras la degustación, algo que nunca antes había hecho. Había algo en esas palabras que sonaba a consejo dado demasiado tarde. Dentro de la posada, el aire era cálido y denso, impregnado del aroma a lúpulo. Timothy estaba en la barra, ya sin sombrero, hablando en voz baja con el posadero, quien asentía más de lo que respondía. El rostro del joven estaba pálido, pero inquieto, y su actitud era una cuidadosa muestra de indiferencia. Se giró levemente al entrar Miss Marple, y por un instante la irritación brilló en sus ojos antes de disimular con una sonrisa cortés. «Buenas noches, Miss Marple. No esperaba verla fuera en una noche tan lluviosa». «Hay que estirar las piernas cuando la mente se agolpa», respondió amablemente. «Imagino que las tuyas también están bastante apretadas. Pobrecito, ¿qué lío hay en casa?». Soltó una risita corta y forzada. «El inspector ha estado acosando a todo el mundo». «Claro. Quiero pensar que envenenaron al anciano, aunque juraría que no había ni una gota de nada raro en ese estofado. Lo probé yo mismo antes de cenar». Se detuvo, como si las palabras le hubieran salido demasiado rápido, y añadió: «Bueno, solo una cucharada». La expresión de la señorita Marple no cambió. «Ah, solo un poco», murmuró. «A veces, eso es todo lo que se necesita para decidir un asunto». Desvió la mirada, fingiendo interés por el fuego. Las llamas crepitaban contra los cristales empañados por la lluvia, proyectando suaves sombras sobre su rostro que lo hacían parecer mayor, y tal vez un poco asustado. «¿De verdad crees que la señora Kettle lo habría hecho?», preguntó al fin. Era brusca, pero bastante leal. A su manera, le caía bien el anciano. «Creo que la lealtad y el resentimiento conforman un matrimonio muy inglés», dijo Miss Marple con dulzura. «Se puede sentir un profundo desagrado por alguien y aún así servirle fielmente, hasta que algo desequilibra la balanza. El casero le trajo té sin que se lo pidiera». El pequeño gesto fue casi reconfortante, un recordatorio de que la cortesía perdurará incluso tras el escándalo. Revuelve la taza pensativa. «A tu tío le gustaba el vino francés, ¿verdad?». «Demasiado cariñoso», murmuró Timothy. Tenía una botella para cada estado de ánimo, pero difícilmente la habría desperdiciado en estofado. «Qué curioso», dijo ella. El doctor Haydock encontró trazas de alcohol muy distintas a las del vino de cocina en la muestra que analizó. Me lo dijo, aunque dudo que fuera su intención. Levantó la cabeza bruscamente.
¿Has hablado con el médico? De paso, dijo con suavidad. A los dos nos disgustan los asuntos sin resolver. Nos quitan el sueño. Timothy se levantó de golpe, murmurando algo sobre necesitar aire, y salió por la puerta lateral. Miss Marple se quedó donde estaba, observando cómo la lluvia volvía a acumularse contra el cristal. Había algo de verdad en su actitud, pero era una verdad que ocultaba más de lo que revelaba. Pagó su té y lo siguió en silencio por el callejón, donde el aire olía a madera húmeda y a misterio. Se había dirigido al cementerio. Ella lo supo por el brillo de las huellas húmedas en el sendero. Era un lugar extraño para buscar soledad, aunque tal vez la culpa prefería la compañía de alguien que no pudiera responderle. Lo encontró de pie bajo el portal, con el sombrero en la mano, mirando fijamente las lápidas. «No te oí detrás de mí», dijo sin volverse. «La gente rara vez lo hace», respondió ella. «Te da una perspectiva útil». Soltó una risita. «Supongo que piensas que tengo algo que ocultar». «Oh, todos lo han hecho, señor Larkspur. La única cuestión es si es lo suficientemente interesante como para explicar una muerte». Entonces se giró, y ella vio cómo su expresión se transformaba en cansancio. «Es usted más lista de lo que parece, señorita Marple. Eso sí lo reconozco, pero no se imagina lo que es que la traten como si hubiera estado esperando a que alguien muriera». «Me lo imagino perfectamente», dijo. «Sucede con más frecuencia de lo que la gente admite, sobre todo cuando hay herencias de por medio». Una ráfaga de viento pasó entre los tejos, esparciendo gotas que caían como susurros. Timothy se acomodó el sombrero, se enderezó el abrigo y dijo en voz baja: «El inspector se equivocó. Todos se equivocan. Si hay algún culpable en este pueblo, no soy yo». Cuando se alejó, su reflejo en los charcos se fragmentaba bajo cada paso, como si el propio suelo se negara a mantener íntegra su imagen. Miss Marple lo observó marcharse hasta que su figura se desvaneció tras el muro de la iglesia. En algún lugar tras las ventanas oscuras de Larkspur House, un reloj comenzó a dar las medias horas. Regresó a casa con paso pausado y la mente más lúcida que nunca. Si las apariencias eran el escudo del pueblo, alguien estaba puliendo la suya hasta dejarla peligrosamente brillante. Se detuvo en la puerta. Había dejado de llover, dejando el aire frío y enrarecido. En el umbral había una nota doblada, sujeta con una botellita de cristal. La letra era temblorosa, pero inconfundible la de Hester Kettle. La luz captó primero la del frasco, un pequeño vial de vidrio transparente, bien cerrado, con la superficie turbia por la humedad de la noche. Miss Marple se inclinó, lo levantó con cuidado entre los dedos y percibió el tenue aroma que persistía incluso a través del corcho dulce, metálico y ligeramente medicinal. El papel doblado debajo llevaba su nombre, escrito con la letra firme y deliberada de alguien acostumbrada a las listas de la cocina y los pedidos del mercado. Entró con ambos, los colocó sobre la mesa y corrió las cortinas para protegerse de la oscuridad. La nota era breve. «Para que la guardes. Diles que no quise hacer daño. H.K.». Sin explicación, sin dirección, ni siquiera una fecha. Solo esas 5 palabras, tan precisas y mesuradas como una confesión, si el arrepentimiento tuviera tiempo de asimilarse. Miss Marple las leyó 2 veces antes de destapar la botella y sostenerla a la luz de la lámpara. El líquido era incoloro, ligeramente viscoso. No lo probó. Hacía tiempo que había aprendido que la prudencia a menudo implicaba no poner en riesgo la propia vida, pero conocía el olor. Almendras amargas, inconfundibles, cianuro o algo muy parecido. El reloj de la repisa marcaba cada segundo con un tic-tac paciente, como poniendo a prueba su compostura. Giró lentamente el frasco entre sus manos, pensando no en qué era, sino en quién lo habría enviado.
Dejar veneno en una puerta no era un gesto de culpa, sino de conciencia, desesperado y ambiguo. Y sin embargo, la letra serena de la nota la inquietaba más que cualquier súplica histérica. Por la mañana, el inspector Craddock estaba en su puerta, cansado y taciturno. «Hemos encontrado algo junto al estanque del molino», dijo, quitándose el sombrero. «Un chal de la señora Kettle, creemos, aunque no hay rastro de su cuerpo». La lluvia había enturbiado las vías. Miss Marple señaló la mesa. «Entonces quizá quieras ver lo que me esperaba», explicó brevemente, dejándole que él mismo levantara la botella. Su expresión se ensombreció al alzarla a la luz. «Dios mío», murmuró. «Si esto es lo que creo que es, el caso se resuelve solo. Ella lo envenenó y luego entró en pánico. Te dejó su nota de suicidio». El tono de la señorita Marple era suave. «Hay que ser cauteloso, inspector. Hester Kettle no...» Era una mujer imaginativa, pero era orgullosa, y el orgullo rara vez deja lugar a disculpas. Craddock suspiró. «¿Crees entonces que está viva?» «Creo que la han utilizado sencillamente y con bastante pulcritud». El inspector frunció el ceño, escéptico, pero se guardó la botella y la nota. «Haremos que el laboratorio lo confirme, y veré qué tiene que decir el chico al respecto». Su aspecto empeora por momentos. Cuando se marchó, la casa volvió a sumirse en un silencio profundo, aunque ahora ese silencio tenía peso. Miss Marple estaba sentada junto al fuego, observando el reflejo de la llama en la taza de té a su lado. Las palabras de la nota parecían resonar débilmente en el crepitar de las llamas. «Díganles que no quise hacerles daño». «No, no hice daño». Tales distinciones no eran accidentales. Al mediodía, la vicaría volvía a ser un hervidero de actividad. La señora Price Ridley ya había oído que se había encontrado un frasco de veneno en casa de la solterona y había adornado la historia con detalles como una confesión entre lágrimas y un entierro secreto en el cementerio. Miss Marple escuchó con serena paciencia la versión embellecida antes de excusarse para visitar a los Larkspur. Era hora, pensó, de ver qué quedaba de la aparente normalidad de la casa. El aire dentro del Larkspur House estaba cargado de ese peculiar olor a duelo y barniz. Las cortinas entreabiertas, los espejos cubiertos, gestos de luto que denotaban más satisfacción que tristeza. Timothy la recibió en el salón, pálido e inquieto como siempre, con un cigarrillo temblando entre los dedos. «Oí que encontraron su chal», dijo sin saludar. «Eso significa que está perdida, ¿no?» «Puede que quisiera que lo pensaras», replicó la señorita Marple. «A algunas personas les resulta más fácil manejar la invisibilidad que la inocencia». La miró fijamente, con el ceño fruncido. «¿Crees que está viva?» «Creo que está bastante cerca», dijo, con un tono casi coloquial. «Lo suficientemente cerca como para ver cómo se cuenta la historia». Se giró, mirando fijamente la chimenea. La ceniza del cigarrillo tembló, pero no cayó. «Lo cuentas como si fuera una obra de teatro», dijo en voz baja. «Pero no lo es, ¿sabes? Es real y bastante feo». «Sí», dijo la señorita Marple. «Las cosas feas suelen ser reales. Por eso la gente respetable se apresura tanto a negarlas». Dicho esto, Timothy tiró el cigarrillo a la rejilla y salió de la habitación sin decir una palabra más. Miss Marple echó un último vistazo a su alrededor antes de marcharse. Sobre el aparador había una botella de vino blanco francés, caro, sin abrir, con el corcho medio desenroscado, como si la hubieran interrumpido en mitad de una comida. La etiqueta tenía una tenue mancha de huellas dactilares, una más oscura que las demás. La observó sin tocarla y luego salió silenciosamente al recibidor. La criada la recibió en la puerta con los ojos muy abiertos. «Señorita», susurró,
Se rumorea que el joven amo se va. Quizá a Melchester. Dijo que necesitaba un cambio de aires. Ah, dijo la señorita Marple en voz baja, abrochándose los guantes. Cuando el aire se vuelve denso, la gente suele moverse, aunque a veces el aire lo sigue. Regresó a casa bajo la fina llovizna, con los pensamientos tan ordenados como su bolsa de labores. La botella, la nota, el chico, la cocinera desaparecida, todo conectado por algo mucho más sutil que una simple prueba. Sabía que la línea entre la culpa y la autopreservación rara vez era recta. Se detuvo frente a la puerta. Alguien había dejado huellas en la grava, más pequeñas que las de un hombre, más profundas que las suyas. La lluvia había difuminado sus contornos, pero su dirección era inconfundible. Se alejaban del sendero, hacia los árboles sombríos que se extendían más allá del muro de su jardín. El sendero discurre entre los arbustos de lilas y descendía por la estrecha senda tras la pérgola de rosas, donde la tierra permanecía húmeda mucho después de que hubiera cesado la lluvia. Miss Marple la seguía con la discreta cautela de quien está acostumbrada a pequeñas revelaciones, rozando con la falda las hojas mojadas. Las huellas eran irregulares, el paso vacilante, como si se hubiera detenido más de una vez a escuchar. Más allá del seto, el sendero se curvaba hacia la puerta del huerto, y allí, enganchada contra el muro bajo de piedra, encontró un trozo de tela desgarrado. Era áspero y marrón, con el borde deshilachado, y desprendía un tenue aroma a humo y jabón de lavanda. Su mirada se suavizó. No era una prueba concluyente, pero bastaba para confirmar una sospecha que había germinado desde la llegada de la botella. Alguien, tal vez inocente, pero sin duda asustado, había estado lo suficientemente cerca como para vigilar su casa. Guardó el trozo de papel con cuidado en su pañuelo, lo ató formando un pulcro paquete y se enderezó con un leve suspiro. Los secretos, pensó, tenían una extraña manera de visitar a quienes más los guardaban. La tarde permaneció oscura y tranquila, el cielo pálido como el peltre sin pulir. Desde el camino llegó el sonido de las ruedas sobre la grava del coche del inspector, esta vez más despacio. Miss Marple regresó a la puerta justo cuando el inspector Craddock salió, con una expresión que mezclaba cansancio e incredulidad. «Tenemos los resultados», dijo con voz sombría. «El líquido que me dio es cianuro de potasio puro, y la letra coincide exactamente con la lista de la compra de la señora Kettle». La señorita Marple inclinó la cabeza. Eso parecía. «Pero no lo crees», dijo, mirándola a la cara. «Nunca lo haces». La fe respondió con suavidad. «Es muy parecida a las especias, inspector». «Demasiada nubla el juicio», señaló con la cabeza su jardín. «¿Le importaría acompañarme un momento? Hay algo aquí que creo que debería ver». La siguió por el sendero hasta donde las huellas se perdían entre los setos. «Son recientes», observó, agachándose. «Más pequeñas que las mías. De tamaño femenino, pero con pisada pesada». «Precisamente», dijo la señorita Marple. «Demasiadas pesadas para la señora Kettle, que siempre cojeaba un poco del lado izquierdo. Creo que pertenecen a alguien acostumbrada al peso de la decencia, quizá incluso de la culpa». Craddock soltó una risita. «La decencia deja huella, ¿verdad? Solo cuando ha sido pisoteado». Ella le ofreció un trozo de tela. Él lo examinó, lo olió y frunció el ceño. «Jabón de lavanda, del tipo que la señora Price Ridley recomienda». Miss Marple sonrió levemente. «En efecto, aunque me horrorizaba pensar que había estado trepando por el muro de mi jardín. Aún así, surge la pregunta de qué interés podría tener una dama en mis dalias». Se guardó el fragmento en el bolsillo sin decir nada, aunque la comisura de sus labios se crispó. «Estamos revisando las estaciones de tren. Si la señora Kettle está viva, tendrá que aparecer en algún sitio. A menos que»,
dijo la señorita Marple en voz baja, ya lo tenga en una forma que nadie se molesta en reconocer. Craddock la miró fijamente, pero ella había apartado la vista, estudiando el suelo donde terminaban las huellas. No era ninguna tonta, continuó. Hiciera lo que hiciera, entendía cómo piensa la gente, sobre todo en los pueblos. Si desapareces, te condenarán. Si reapareces, te despreciarán. Al final, quizá optó por un término medio para pasar desapercibido, pero estar lo suficientemente cerca para verlo todo. La voz del inspector bajó de tono. ¿Crees que se esconde aquí, en St. Mary Mead? Creo, dijo la señorita Marple, que en realidad nunca se fue. Se marchó poco después, aunque su expresión denotaba más duda que tranquilidad. Miss Marple vio cómo el coche se perdía entre la niebla y luego volvió hacia su cabaña. En el umbral había una tenue huella de barro, marcada no por una bota, sino por un pie con media. La notó solo por su costumbre de fijarse en todo. Alguien había regresado en silencio, casi arrepentido. Dentro, la lámpara aún ardía tenuemente. Se sirvió una taza de té y abrió el pequeño paquete donde había escondido la receta rota. La colocó junto a la nota del inspector de esa mañana y las examinó. Una tenía una caligrafía deliberada, cada letra cuidadosamente escrita la otra, un garabato apresurado e inclinado hacia arriba, como si hubiera sido escrita bajo presión. Sin embargo, ambas manos pertenecían a la misma mujer. La diferencia, pensó, radica en el estado de su conciencia al escribir cada una. Un suave golpecito en la ventana la hizo alzar la vista. La figura de afuera era solo una sombra, tenuemente delineada por la luz de la lámpara, pero su forma era inconfundible, los hombros redondeados, el pañuelo en la cabeza atado a la altura de la cintura. Miss Marple no se sobresaltó. En cambio, se levantó, cruzó la habitación y abrió la puerta. Hester Kettle permaneció allí, empapada por la lluvia y pálida, con la mirada llena de cansancio. «No he cometido ningún asesinato, señorita», susurró. «Pero dirán que sí si me encuentran». Me obligó a preparar el vino, el estofado, todo. Miss Marple le tomó la mano con delicadeza. «Pasa, querida», dijo con la calma de quien lleva tiempo preparándose para tales visitas. «El agua aún está caliente, e imagino que tienes mucho que contarme». Cuando Hester entró, cerrando la puerta suavemente tras ella, el viento exterior se levantó entre los árboles, un suspiro inquieto que recorrió el tranquilo pueblo, como si la propia St. Mary Mead contuviera la respiración a la espera de lo que pudiera suceder a continuación. Las manos de Hester Kettle temblaban al alcanzar la taza de té, aunque el resto de su cuerpo parecía esculpido por una tenaz resistencia. Su ropa se le pegaba húmeda al cuerpo, su rostro pálido bajo la luz de la lámpara, pero no había debilidad en sus ojos. Se movían por la habitación como pequeños pájaros atrapados, cautelosos, evaluando, buscando refugio. Miss Marple, paciente como siempre, sirvió el té con su habitual precisión, como si la hospitalidad cotidiana pudiera reconfortar un alma que se desmoronaba bajo el peso de la culpa y el miedo. El silencio entre ellos se hizo denso, como un suspiro contenido antes de que Hester hablara. «Me obligó a servirlo», dijo con voz áspera por el frío y la vergüenza. «Dijo que los franceses siempre saben más, que me mandó echar ese vino maldito antes de que hirviera. Le dije que no estaba bien. Dijo que se alargaría». Se rió. Ella alzó la vista bruscamente, con una mezcla de desafío y desesperación. «Pero yo no le puse el veneno. Lo juro por mi vida». Miss Marple asintió levemente, dejando a un lado el azúcar. «Entonces, ¿quién lo hizo, querida?» Hester cerró los ojos un instante. «Bueno, ya los tenía abiertos, medio cerrados, cuando lo bajó del armario. Dijo que era para dar sabor.
pero al olerlo, olía fuerte, mal, como algo que no debía estar cerca de la comida. Se retorció las manos en el regazo. Me dijo que no tenía ni idea de refinamiento. Así que lo usé, hice lo que me dijo. Y después se puso blanco como la nieve antes de haber dado 2 bocados. Entonces el muchacho Timothy me gritó que fuera a buscar al médico, pero yo ya me había ido. Sabía cómo se vería todo. Yo, con mi mal genio, con mi lengua viperina. Me colgaron antes de que pudiera decir una palabra. Miss Marple escuchó en silencio, observando el vapor que se elevaba sobre su taza. «Corriste hacia el estanque», dijo en voz baja. «¿Por qué allí?» «Allí reina la tranquilidad. Siempre la ha habido». Dejé la cesta entre los juncos, y el resto de la receta, la botella, no podía tirarlas. No podía enterrar lo que no me pertenecía. Pensaba caminar hasta el amanecer y luego regresar. Pero para entonces todos decían que lo había hecho. Ya no podía ni acercarme a casa. La luz de la lámpara parpadea sobre su rostro, revelando el cansancio de las noches en vela. Miss Marple se recostó en su silla, entrelazando los dedos. «Dime, Hester, ¿dejó alguna vez el señor Larkspur su vino sin vigilancia antes de la cena aquella noche?» Hester vaciló. «Lo tenía en el estudio después del almuerzo. Vi la botella junto a la jarra cuando fui a recoger la bandeja. El joven Timothy estaba allí leyendo cartas, según dijo. Creo que sirvió algo. Oí el corcho. La expresión de la señorita Marple permaneció serena, pero su mente trabajaba con rapidez. ¿Y usted confiaba en él?» Hester frunció los labios con amargura. No confiaba en nadie de esa casa, menos aún en él. Siempre endeudado, siempre necesitando más. Una vez le dije al señor Larkspur que ese muchacho traería la ruina con su sonrisa, pero me dijo que estaba celosa. Celosa. De un muchacho que jamás había trabajado honradamente. Afuera, el viento azotaba las ventanas, su suspiro mezclados con el siseo del hervidor. Miss Marple se levantó en silencio, con movimientos tranquilos pero decididos. «Hiciste bien en venir», dijo. «Huir solo aumenta la culpa en los demás. Pero si de verdad quieres limpiar tu nombre, debes dejar que yo me encargue de lo que sigue». La voz de Hester bajó a un susurro. «No me creerán. Dirán que la preparé yo misma». Miss Marple posó una mano firme sobre su brazo. «Creerán la verdad cuando empiece a encajar con su imagen de respetabilidad. Las apariencias son muy persuasivas, querida, hasta que dejan de serlo». El reloj de la repisa dio las 10, con un sonido extrañamente solemne en la pequeña habitación. Hester se estremeció al oír la campanada y luego miró hacia la puerta. «No puedo ir a la policía, señorita». «Todavía no. Hay algo más que he guardado. Está en casa de la señora Partridge. Se lo dejé la noche que huí». Los ojos de la señorita Marple se iluminaron, aunque su voz siguió siendo suave. «¿Y qué sucede?» «La otra mitad de la receta. La que rompió en un arrebato de ira. Pensé que si la guardaba, tendría la prueba de que se había excedido. Tiene mis anotaciones y también las suyas, donde había hecho cambios». Miss Marple tomó su chal. «Entonces debemos ir a buscarlo de inmediato, antes de que alguien más decida ordenar lo que no le pertenece». Hester se levantó con dificultad y la señorita Marple la ayudó a ponerse el abrigo que se secaba junto a la chimenea. Salieron a la noche y el camino, planteado por la luz de la luna tras la lluvia, se había vuelto blanco. El pueblo dormía tras las cortinas, pero en el silencio se palpaba una inquietud latente, la sensación de algo a punto de ser revelado. A mitad del camino, Hester vaciló. Dijo que me arrepentiría de haberlo contrariado, murmuró. Dijo que si seguía hablando del estofado, se aseguraría de que lo probara primero.
Miss Marple se detuvo cuando la luz de la lámpara de su cabaña se desvanecía tras ellos. Sus ojos eran serenos, pero penetrantes como el cristal. Quizás lo decía literalmente, susurró, aunque parece que alguien más se aseguró de que fuera él quien hiciera la degustación. Siguieron caminando, dos sombras en el pueblo dormido. Delante, el tenue resplandor de la ventana de la cabaña de la señora Partridge brillaba a través de la niebla, una sola luz encendida donde nadie debería estar despierto. El resplandor de la ventana de la cabaña temblaba como un latido tras las cortinas de encaje. Miss Marple se detuvo en la puerta, con una mano ligeramente sobre el pestillo, los ojos entrecerrados con cautela pensativa. A su lado, la respiración de Hester era rápida y entrecortada, el sonido de alguien que se encontraba en el umbral entre el alivio y la ruina. El pueblo yacía en completo silencio, sin viento, sin voces, solo el suave crujido del letrero de madera sobre la oficina de correos girando como dormida. «Lo mejor es que espere aquí», dijo Miss Marple con dulzura. «Una mujer asustada y culpable puede parecer demasiado en la oscuridad. Déjame ir primero». Hester asintió, aferrándose al chal que llevaba sobre los hombros, y se dejó caer en la sombra del seto. El tenue olor a tierra húmeda y humo de carbón se le pegó como un recuerdo. Miss Marple subió por el sendero y sus pasos apenas se oían sobre la grava mojada. Llamó una vez, suavemente, pero la puerta ya estaba entreabierta. Dentro, la habitación era cálida, el fuego estaba apagado y la señora Partridge estaba sentada a la mesa con una cesta de labores a su lado y una expresión que oscilaba entre la culpa y la cortesía. El pequeño reloj sobre la chimenea avanzaba demasiado rápido, como si quisiera estar en otro lugar. «Mi querida señora Partridge», dijo la señorita Marple amablemente, cerrando la puerta tras de sí, «qué consuelo me da ver un rostro amigo aún despierto. Me pregunto si por casualidad esperaba alguna visita». La señora Partridge vaciló, jugueteando con el borde de un pañuelo. «No pude dormir», murmuró. «La lluvia hacía mucho ruido, y hay suficiente murmullo como para inquietar a cualquiera. En efecto, la había invitado la señorita Marple. Y según mi experiencia, hablar es como la masa, cuanto más se amasa, más crece. Pero no estoy aquí para chismorrear. Hester te dejó algo que confió a tu cuidado». Los ojos de la mujer mayor parpadearon. «No sé a qué te refieres». Miss Marple sonrió levemente. «Oh, creo que sí. Está bien que esté afuera y a salvo. Pero necesita ese documento ahora, antes de que alguien encuentre un motivo para interpretarlo por ella». Las manos de la señora Partridge se quedaron quietas. «Está aquí», susurró. «Dios mío, dirán que la escondí. Nunca quise hacerlo. Querida, hiciste lo que te dicte tu conciencia. Eso rara vez constituye un delito en sí mismo». La voz de Miss Marple se suavizó, buscando la verdad con amabilidad en lugar de presionar. «El periódico, por favor». Lentamente, la señora Partridge metió la mano bajo el ovillo de punto doblado y sacó un sobre. Dentro había una sola hoja de papel, con las esquinas húmedas y la tinta corrida en una de ellas. La señorita Marple la desdobló con cuidado. En la mitad de la página estaban escritas con la pulcra letra de Hester Kettle cantidades, instrucciones, tiempos y, al final, con trazos más oscuros y marcados, una línea añadida por otra persona. Añadir más vino mejora tanto el sabor como el carácter. Tell. La mirada de la señorita Marple se detuvo en las iniciales. Luego se alzó para encontrarse con la inquieta mirada de la señora Partridge. «¿Lo viste escribir esto?» «No lo vi», dijo rápidamente. «Pero Hester pasó por allí esa misma tarde, antes de que todo sucediera, y dijo que el niño había estado en la cocina cogiendo prestado su lápiz. En aquel momento no le dio mucha importancia. ¿Y después de la muerte del señor Larkspur?».
Llegó tarde, aterrada, y dijo que la culparon de algo que no era suyo. Me dejó ese papel. Me dijo que si no volvía por la mañana, lo quemara. La señora Partridge tragó saliva. No pude. Sentía que estaba mal destruir algo que hablaba. Miss Marple dobló la receta con cuidado y la guardó en su bolso. Hiciste bien. La verdad, una vez quemada, tiene la fea costumbre de convertirse en humo y asfixiar a los inocentes. Una tabla del suelo crujió afuera. Miss Marple giró levemente la cabeza. «Puedes entrar», Hester dijo, y la puerta se entreabrió lo justo para dejar entrar a la figura cansada que emergió de las sombras. La mirada de Hester se dirigió primero a la señora Partridge, no con reproche, sino con la muda tristeza del miedo compartido. «No quería involucrarte», dijo en voz baja. «Ya has sido muy bondadosa en tu vida sin esto». La señora Partridge se levantó, escurriendo su delantal. «La bondad nunca es segura, querida. De eso estoy segura». Miss Marple se interpuso entre ellos, serena como una sacerdotisa en un altar de penitencia doméstica. «Llevaremos esto al inspector Craddock antes del amanecer», dijo. «Pero hay algo más que considerar. Eso de que mejora tanto el sabor como el carácter suena más a burla que a instrucción». Hester parecía desconcertada. «¿Te refieres a él?» Como dijo Miss Marple con suavidad, algunas personas escriben como viven, sin cuidado alguno, dando por sentado que otros se harán cargo de sus asuntos. Al señor Larkspur le gustaba humillar a quienes le servían. No sería raro que añadiera alguna tontería para demostrar su punto, solo que, esta vez, alguien más podría haber añadido algo mucho más letal para demostrar el suyo. El fuego crepitó, lanzando una breve chispa al aire, y las tres mujeres se volvieron hacia él instintivamente. Por un instante, nadie habló. Entonces, la señorita Marple se echó el chal sobre los hombros y asintió hacia la puerta. «Debemos tener cuidado ahora. Las apariencias, como ven, se manipulan con mucha facilidad y rara vez se cuestionan». Afuera, el camino estaba envuelto en una fina niebla. Se adentraron silenciosamente en la noche, mientras la luz de la cabaña de la señora Partridge se desvanecía tras ellos. Hester se mantuvo cerca de la señorita Marple, y el leve crujido de la grava bajo sus pies parecía un reloj que marcaba el paso del tiempo. Al final del camino, una sombra se movía alta, delgada e inconfundible, la silueta de un hombre que esperaba bajo el olmo. La voz de la señorita Marple, cuando habló, era apenas un susurro. «Ah». Me preguntaba cuándo el joven señor Larkspur decidiría visitarnos. Timothy Larkspur salió de la sombra al acercarse. La tenue luz de la farola del pueblo iluminaba el borde húmedo de su abrigo. Su rostro, generalmente sereno y con una agradable expresión de juventud, lucía demacrado e inseguro, y la arrogancia, desgastada por el cansancio, se había desvanecido. Esbozó una sonrisa forzada. «Pensé que podría encontrarla, señorita Marple. Parece que todo el mundo anda buscando fantasmas esta noche». Miss Marple se detuvo a pocos metros de él, con el paraguas en alto como la batuta de un director de orquesta, no en actitud defensiva, sino precisa. «¿Un fantasma, señor Larkspur?» Normalmente, los vivos resultan mucho más inquietantes. Su mirada se dirigió a Hester, que estaba un paso detrás de ella, con el chal ajustado al cuello. Por un instante, una expresión dura cruzó su rostro, tal vez sorpresa o irritación, pero se desvaneció bajo la calma estudiada de su autocontrol. «Así que está viva», dijo secamente. «Eso complicaría al inspector. He oído que ha estado persiguiendo fantasmas por medio del condado». La voz de Hester tembló, pero no se quebró. «Sabías que no me había ido. Sabías que no me quedaría callada ante la culpa». Timothy soltó una risita corta y sin gracia. «Siempre has tenido un don para el drama»,
señora Kettle. ¿Pero de qué te servirá ahora? Las pruebas son más contundentes que el campanario de una iglesia. Veneno en tu letra, en tu receta, en tu guiso. Ni la mismísima Miss Marple podría borrarlo con sus tejidos. Los ojos de la señorita Marple, dulces y azules como el cielo invernal, lo miraron fijamente. La evidencia, querido muchacho, es algo curioso. Tiende a adherirse con más fuerza a quienes la tocan demasiado pronto. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Es decir, dijo en voz baja que uno podría preguntarse cómo sabías tanto de lo que el inspector aún no ha hecho público. El color se le fue ligeramente de las mejillas. Todo el pueblo lo sabe, dijo rápidamente. No del todo, respondió la señorita Marple. El inspector no mencionó la letra a nadie más que a mí. Tampoco confirmó el tipo de veneno. Así que o bien está usted extraordinariamente bien informado o es extraordinariamente descuidado. La niebla se espesó entre ellos, difuminando los contornos de rostros y ramas. A lo lejos, un perro ladró una vez. Un ladrido agudo y repentino, y luego guardó silencio. Timothy apretó los puños en los bolsillos. ¿Crees que lo maté? Mi propio tío. ¿Por qué? ¿Unas pocas libras en un sobre? Me desheredó hace semanas. Eso, dijo Miss Marple con dulzura, es precisamente lo que te interesa. Los pobres rara vez matan por el dinero que esperan ganar. Matan por el dinero que ya han perdido. Hester dio un paso al frente, temblando de rabia. Me obligó a usar esa botella, dijo. Se quedó ahí, mirándome, diciéndome que no distinguía el sabor de la suciedad. Pero yo sí olí lo que estaba mal. Se lo dije, y tú te quedaste junto a la puerta de la despensa, sonriendo con suficiencia como si fuera una broma entre caballeros. Se giró bruscamente. Yo no. Oh, creo que sí, interrumpió la señorita Marple con tranquila firmeza. Es muy posible que usted no haya tocado el veneno. Simplemente propició la oportunidad. Una botella abierta, una disputa conveniente, el mal genio de un sirviente para cargar con la culpa. Todo muy conveniente. Timothy volvió a reír, pero el sonido se quebró como cristal frágil. No tienes pruebas. ¿Prueba? La sonrisa de Miss Marple era tenue, pero lastimera. Mi querido joven, quienes dicen la verdad no intentan aparentar que la dicen. Y tú has estado actuando desde que nos conocimos. El camino se había quedado completamente en silencio. La niebla amortiguaba todo sonido, salvo el leve susurro de la lluvia lejana. Miss Marple se acercó un paso, con un tono casi coloquial. Podrías haberlo logrado, ¿sabes? Si no hubieras sido tan sentimental. Guardaste la receta rota, aquella a la que le habías añadido tus iniciales. Un pequeño detalle, quizá, para demostrar tu ingenio. Habría ardido de maravilla. Pero la vanidad, como la culpa, siempre deja cenizas. Sus labios se entreabrieron como para hablar, pero no salieron palabras. En el silencio que siguió, la forma de la verdad pareció flotar entre ellos, frágil, no probada, pero innegable. Entonces, un rayo de luz rasgó la niebla. El automóvil del inspector Craddock doblaba la esquina, sus neumáticos crujiendo suavemente sobre las piedras mojadas. Timothy se estremeció al oír el ruido. Miss Marple posó una mano suave sobre el brazo de Hester. «Volvamos juntos», dijo. «El inspector se alegrará de encontrarnos en tan excelente compañía». Se movieron hacia la luz que se acercaba, tres figuras recortadas contra la niebla, que se desplazaba una serena, otra temblorosa y la tercera pálida, consciente de que su actuación estaba a punto de terminar. El automóvil se detuvo a su lado y Craddock salió, iluminando sus rostros con la luz de su linterna. «Bueno», dijo lentamente, «parece que los noctámbulos del pueblo se han reunido». ¿Quieren decirme que he interrumpido? Miss Marple inclinó la cabeza, con expresión indescifrable.
Solo una conversación sobre el gusto, el inspector dijo. Qué fácil es estropearlo y qué caro está dispuesto a pagar uno por la ilusión de refinamiento. Craddock miró de uno a otro, con el ceño fruncido por la confusión. Pero la mirada de Miss Marple se había dirigido hacia la aguja de la iglesia, medio oculta por la niebla, y su expresión era de una comprensión silenciosa, casi melancólica, como si ya pudiera ver cómo la luz del sol de la mañana siguiente haría que cada sombra pareciera más pequeña de lo que realmente era. La niebla se había disipado al amanecer, dejando los setos perlados de rocío y los tejados de Saint Mary Mead limpios del secreto de la noche anterior. El pueblo, siempre deseoso de retomar su ritmo de charlas y consuelo, murmuraba con cautelosas especulaciones en las mesas del desayuno. Pero bajo ese murmullo persistía una quietud, de esa que se queda cuando algo feo se ha dicho en voz alta y ya no se puede retractar. En la vicaría, la señora Price Ridley ya relataba, con solemnidad, cómo habían visto a la señorita Marple en conversación íntima con el asesino y la cocinera fugitiva. La señora Clement escuchaba con paciencia, con la aguja de bordar brillando con una sutil ironía. La historia iba creciendo, como suelen hacerlo las historias, aunque la señorita Marple no estaba por ninguna parte. En ese preciso instante se encontraba sentada en la biblioteca de Larkspur House, donde la linterna del inspector aún reposaba sobre el escritorio, y el olor a papeles viejos se mezclaba con el tenue dulzor del vino derramado. El inspector Craddock estaba apoyado en la repisa de la chimenea, con un semblante inusualmente pensativo. No ha confesado, por supuesto. Sigue insistiendo en que la botella ya estaba contaminada, que no la tocó salvo para sacarla del armario. Pero no puede explicar por qué sus huellas dactilares estaban en el corcho ni por qué su letra aparecía en esa receta rota. La mirada de Miss Marple se dirigió a la ventana, donde la luz del sol caía en una fina y obediente franja sobre la alfombra. Jamás confesará, inspector. El orgullo y la vergüenza son primos hermanos, y a ninguno le gusta ser visto. Se aferrará a su historia hasta olvidar qué parte era cierta. Craddock esbozó una sonrisa sombría. ¿Y nuestro cocinero? De momento duerme en mi cabaña, dijo la señorita Marple. Bajo mi atenta mirada, dudo que vuelva a oír su valor se ha agotado por completo. Amaba su trabajo, ya ve, por mucho que se quejara. Hay cierta fidelidad en eso, bastante conmovedora, la verdad. Son los respetables quienes se vuelven peligrosos cuando se sienten invisibles. Asintió lentamente. Luego frunció el ceño. Siempre lo planteas como si todos fueran culpables, de una forma u otra. Oh, pero sí que lo son, dijo con suavidad. La diferencia reside en lo bien que lo disimulan. La habitación quedó en silencio. Sobre el escritorio, frente a ellos, estaba la botella de vino, ahora tapada, con el líquido en su interior de un tenue color ámbar bajo la luz matutina. Parecía inocente, casi festiva, como si esperara a ser servida de nuevo. Miss Marple la observó con una especie de compasión cansada. Curioso, ¿verdad, inspector? ¿Cómo algo destinado a brindar placer puede convertirse tan fácilmente en un arma? ¿Y cómo se puede envenenar mucho más que el cuerpo, la reputación, la paz, la confianza, con tan solo un poco de descuido? Siguió su mirada. Entonces, ¿añadieron el veneno antes del guiso? Sí, dijo en voz baja, aunque no con la mano que todos suponían. El sobrino del señor Larkspur se creía muy listo, pero la astucia sin conciencia es como un cuchillo de cocina sin mango. Se puede usar, pero no sin cortarse. Craddock suspiró. Necesitaremos algo más sólido que una metáfora cuando hablemos con el magistrado. Lo tendrás, dijo la señorita Marple.
En su bolsillo encontrarás una nota de deuda. No a nombre de su tío, sino de un hombre de Melchester que suministra ciertos productos químicos. Me atrevería a decir que pensó que un pequeño frasco de cianuro podría servir como garantía. Y descubrirás, además, que la letra de la etiqueta del frasco coincide con las iniciales TL de ese fragmento de receta. Craddock arqueó una ceja. «Ya lo has mirado, ¿verdad?», sonrió levemente. «Hay que dejar todo en orden antes del desayuno. Así el día irá mejor». Durante un largo rato, solo el tic-tac del reloj llenó la habitación. Entonces Craddock se enderezó, frotándose la nuca. «Es una verdadera lástima, señorita Marple. Una nimiedad por vino y orgullo, y ahora 3 vidas arruinadas». «No arruinado», corrigió con suavidad. «Simplemente aclarado. La tragedia a menudo cumple la misma función que un buen lavado. Muestra dónde están realmente las grietas». Cuando el inspector se marchó a telegrafiar a Melchester, la señorita Marple se quedó. La luz del sol había cambiado de dirección, iluminando el rincón más alejado de la habitación, donde una fotografía reposaba sobre el piano. Leonard Larkspur, severo y satisfecho de sí mismo, posaba junto al sobrino que lo había envenenado. En ese instante congelado, parecían un hombre orgulloso de su heredero y un muchacho orgulloso de su reflejo. Pensó en la voz temblorosa de Hester, en el encanto forzado de Timothy, en la obsesión del pueblo por las apariencias, los hogares pulcros, las conversaciones educadas, la ilusión de que la maldad siempre habitaba en otra parte. Cuando regresó a casa, el día se había transformado en la dorada calma típica de las mañanas inglesas después de las tormentas. Hester estaba despierta, sentada junto al fuego con una taza de té que no había tocado. Su rostro estaba pálido pero más sereno, sus ojos hundidos por la larga noche. «¿Se lo han llevado?», preguntó ella en voz baja. «Sí», dijo la señorita Marple, de abrochándose el sombrero. «Dirá que usted le obligó, por supuesto, pero la verdad, como un buen caldo, se espesa con el tiempo». Hester miró fijamente al fuego. «Nunca quise que lo castigaran, solo que le creyeran». Miss Marple sonrió, con un dejo de tristeza en la sonrisa. «Ese es el problema de la inocencia, querida. No tiene apetito por la justicia, solo por la paz». Llamaron a la puerta. La señora Price Ridley entró sin ser invitada, irrumpiendo con el aire de quien impone orden moral en medio del caos. Al oír la terrible noticia, ella comenzó a jadear. «Claro, siempre he dicho que los jóvenes están demasiado expuestos al mundo. Aún así, es un alivio saber que la ley ha seguido su curso. El pueblo puede respirar tranquilo». La señorita Marple ofreció té. «Seguro que todos respiramos más tranquilos. Aunque quizá con un poco más de precaución». La señora Price Ridley aceptó la taza, suspirando con satisfacción. «Qué bendición que todo haya vuelto a la normalidad». Los ojos de la señorita Marple se suavizaron. «Sí, aunque la normalidad, he pensado a menudo, es solo el nombre que le damos a lo que aún no se ha descubierto». La mujer parpadeó, sin saber si era una señal de aprobación o de reproche, y pronto se excusó para marcharse. Cuando la puerta se cerró, la señorita Marple se volvió hacia Hester. La expresión de la anciana se había vuelto distante, pensativa. «Es extraño», murmuró. «No puedo odiarlo, ni siquiera ahora. No era cruel por naturaleza, solo descuidado». «La negligencia», dijo la señorita Marple en voz baja, «es la forma más común de crueldad en el mundo». El fuego creció y el reloj dio las 11. Afuera, las campanas de Santa María comenzaron a repicar para la misa matutina, su sonido resonando nítido y solemne en el aire. Miss Marple estaba junto a la ventana, observando a los aldeanos dirigirse a la iglesia, con los sombreros enderezados, los rostros serenos, el pequeño teatro de la respetabilidad restaurado una vez más. Cuando volvió,
Hester se había dormido, con la cabeza inclinada sobre la taza de té intacta. Miss Marple cruzó las manos, con la mirada fija en la taza medio vacía. En el pálido reflejo de la luz del fuego, vio tanto la fragilidad como la persistencia de la bondad humana, algo que, como el propio pueblo, podía soportar incluso el sabor más amargo y seguir luciendo dulce al amanecer. Por la tarde, St. Mary Mead había recuperado su compostura. Las cortinas estaban perfectamente cerradas, el carro de la leche avanzaba alegremente sobre los adoquines, y el Blue Boar ya había sustituido las conversaciones sobre veneno por sus chismes más reconfortantes sobre el club de cricket. La respetabilidad, pensó Miss Marple, era la verdadera religión del pueblo y la misa dominical, simplemente su himno. Sin embargo, bajo la armonía, podía sentir la leve disonancia que sigue a una confesión. El aire aún vibraba con lo que se había admitido y lo que quedaría para siempre sin decir. Pasó las primeras horas cuidando su jardín, podando la lavanda que bordeaba el sendero. Era un pequeño ritual, silencioso y preciso, una tarea que tranquilizaba tanto la tierra como la mente. Hester permaneció dentro, cabeceando junto al fuego. Su descanso era intranquilo, pero libre de temor. Ahora que la policía se había llevado a Timothy Larkspur, los aldeanos se encontraron con un nuevo orden moral sobre el que debatir cómo la compasión podía convertirse tan fácilmente en juicio, y cómo el juicio, una vez satisfecho, podía aburrirse rápidamente. El inspector Craddock llegó justo antes del té, dejando huellas nítidas de sus botas en la grava. Parecía cansado, aunque en sus ojos se reflejaba alivio, como el de un hombre que resolvía un enigma que se le había resistido demasiado tiempo. «Lo ha confesado», dijo simplemente. No con palabras, sino como suelen hacerlo los hombres cuando dejan de fingir. Dijo que no pretendía matar a su tío, solo quería enfermarme lo suficiente como para asustarlo. Lo habían acorralado por esas deudas de juego. Pensó que un día en cama le enseñaría humildad al viejo. Negó con la cabeza. Él mismo preparó el vino, sin saber lo fuerte que era. Miss Marple le indicó con un gesto la silla frente a la suya. La intención de decir en voz baja es una distinción tan de moda, útil para los culpables y reconfortante para los educados. Pero la muerte, según he comprobado, rara vez tiene en cuenta la intención. Craddock esbozó una sonrisa irónica. Los periódicos lo llaman homicidio involuntario. Una lección de moral, dirán. En efecto, dijo la señorita Marple mientras servía el té, aunque sospecho que la moraleja dependerá por completo de quien la lea. Bebieron en un silencio agradable durante unos instantes. Afuera, el tenue tañido del reloj de la iglesia se colaba por la ventana abierta, lento y pausado. «Tenías razón», dijo finalmente el inspector. «Sobre la caligrafía, sobre la vanidad de conservar ese fragmento de receta, a veces me pregunto si tu mente alguna vez descansa de verdad». «Oh, sí», dijo con un leve brillo en los ojos. «Normalmente, justo antes de que vuelva a empezar». Soltó una risita ahogada y luego se quedó pensativo. «Lo que no alcanzo a comprender», admitió, «es por qué la señora Kettle te dejó esa botella. Debió de saber que la haría quedar peor». «Ah», dijo la señorita Marple, «pero malinterpreta su propósito». No intentaba exonerarse, intentaba depositar su confianza en alguien que pudiera serle seguro. Verá, Hester comprendía que la evidencia, como los rumores, cambia de naturaleza según quien la posea. En mis manos podría significar protección. En las del inspector sabía que podría significar un veredicto. Craddock asintió, suavizando su expresión. «Tiene usted una curiosa manera de restablecer el equilibrio, señorita Marple. No la justicia exactamente, pero sí el equilibrio». Ella sonrió, complacida por sus palabras. «Equilibrio, sí.
Eso es todo lo que un pueblo realmente anhela. Los crímenes lo perturban no por su violencia, sino por recordarnos que quizá no seamos tan morales como aparentamos. Una vez que el delincuente es apartado, el equilibrio se restablece y todos pueden volver a sentirse virtuosos con tranquilidad. Se levantó para marcharse, prometiendo regresar una vez concluida la investigación. Tras su partida, la señorita Marple permaneció junto a la ventana, observando cómo la lenta procesión de la vida cotidiana se reanudaba la cartera acomodando sus flores, la bicicleta del vicario tambaleándose por el camino, el tenue aroma a bollos que emanaba de la cocina de la señora Price Ridley. Todo en su sitio, todas las ilusiones intactas. Era, a su manera, bastante bello. Una voz suave la hizo volver la mirada hacia la chimenea. Hester se había movido, parpadeando con sueño. ¿Ya terminó?, preguntó. Miss Marple se giró de lado, ajustándose la manta sobre los hombros. En la medida en que algo haya terminado alguna vez, responderé. El inspector se encargará del resto. Los ojos de Hester se llenaron de una gratitud cansada. No dejo de pensar si me hubiera mantenido firme, si hubiera hablado antes. La señorita Marple la interrumpió con suavidad. Solo les habrías dado otra historia para malinterpretar, querida. La verdad a menudo necesita una mano que la guíe con discreción, no con firmeza. Se quedaron un rato en silencio, con el suave crepitar del fuego como única compañía. Afuera, un petirrojo se posó en el alféizar, ladeando la cabeza hacia la habitación, una pequeña y brillante presencia contra la tarde que se desvanecía. Hester lo observó durante un largo rato. ¿Crees que lo olvidarán?, preguntó al fin. Sí, claro, dijo la señorita Marple. Lo olvidarán pronto, aunque no del todo. St. Mary Mead nunca olvida, simplemente cambia de tema. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Hester, la primera en muchos días. La tensión pareció abandonarla, reemplazada por el lento alivio de sentirse creída. Miss Marple, observándola, sintió la familiar punzada de comprensión que seguía a cada caso, la melancólica satisfacción de restablecer el orden, sabiendo que solo podía ser temporal. Al caer la noche, corrió las cortinas y encendió la lámpara. El resplandor dorado inundó la pequeña habitación, suavizando cada sombra. Sobre la repisa de la chimenea esperaba su labor de punto, la lana cuidadosamente enrollada en su paciente espiral. La tomó y sus agujas tejieron con un suave clic, marcando un ritmo constante contra el silencio, el sonido de la vida retomando su cuidadoso curso. Al final del camino, las campanas de la iglesia volvieron a repicar, marcando la hora. Más allá, la risa proveniente del Blue Boar resonó con fuerza, con demasiada alegría, transformando ya la memoria del pueblo en algo inofensivo y seguro. La mirada de Miss Marple se alzó brevemente, pensativa y amable. Allí, murmuró, casi para sí misma, todo de vuelta a su sitio lo suficientemente cerca para sentirse cómoda. Dobló su labor de punto, echó un último vistazo hacia la ventana donde había estado el petirrojo y sonrió no con triunfo, sino con la tranquila satisfacción de quien ha visto la oscuridad y ha elegido, una vez más, cuidar la luz.